Saludos. Hoy le vamos a hablar sobre el libro Historia del siglo XX de Eric Hobsbawm. Mi nombre es Jeffrey Aracena Rodríguez, matrícula 146707 de la Universidad Abierta para Adultos, de la profesora Nazaret del Carmen Rodríguez, de la asignatura Historia de la Civilización Moderna y Contemporánea. El libro inicia de una forma muy peculiar, haciendo referencia de varios autores que hubiesen compartido vida con Eric Hobsbawm. En este marca varias frases que marcaron la historia del siglo XX. Se dice que el siglo XX fue un siglo muy corto. No hubieron hechos que marcaron tanto la vida cotidiana, sino que marcaron la vida del terror. Hubo demasiadas muertes, porque se considera que se marcaron los dos hechos más importantes de la vida, aunque el señor Eric hace referencia que solamente ese hecho no son dos, sino uno solo. Estoy hablando tanto de la Primera Guerra Mundial como de la Segunda Guerra Mundial. Se dice que antes del 1914 la palabra paz era lo más grande que había mucha paz, el mundo gozaba de una estabilidad, solamente habían conflictos en algunas extensiones territoriales, pero que los conflictos no duraban más de 3, 4 meses, 2 años como máximo. No, 2 años no como máximo, sino meses. Era algo que se podía subsidiar de una forma muy fácil, subsanar muy fácil. Además, inicia, esa es la cronología del libro, dice eso. Entonces ahí pasamos a la primera parte del libro. Él la cataloga como la era de las catástrofes. Él inicia en el 1914 con la Primera Guerra Mundial. Desglosa todo lo que es la Guerra Mundial, las causas y consecuencias que ésta trajo. Además, dice que no se debiera llamar Primera Guerra Mundial, sino la Gran Guerra, porque fue el acontecimiento en el cual hubo la mayor criminalidad y donde hubo más muerte. Fue la Gran Guerra. Además, también marca, como dije anteriormente, que no hay Segunda Guerra Mundial, sino es una continuidad del conflicto que había en ese entonces, pero más sangriento, porque aquí le habla en el capítulo 5, el título lo define todo: contra el enemigo en común, de ese gran imperialismo que existía tanto en Europa Central como Europa Oriental, que se le sumaba Estados Unidos, se le sumaba Japón, los conflictos entre Japón, el mismo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, lo sangriento que fue, el rendimiento de Japón para la Segunda Guerra Mundial. Además, fue un libro que el autor hace referencia hasta del fin del imperio. El fin del imperio trató sobre la caída de ese gran nacionalismo, el cambio de lo que era la burguesía a lo que hoy iba a ser el capitalismo, las naciones. Había una lucha de clases también. Hace referencia de lo que pasó en el marxismo. El libro también marca mucho lo que pasa hoy en día con el capitalismo y el capitalismo y el comunismo. Pero eso lo vamos a tratar más adelante. En la segunda parte del libro lo define como la época del oro. Aquí observamos lo que es la Guerra Fría, este hecho que marcó tanto lo que fue Alemania,
la caída del muro de Berlín en 1991. Define ese hecho de una forma muy peculiar, porque si bien es cierto, Erich Hobsbawm, su biografía dice que él fue comunista, entonces obvia lo que es el capitalismo. Este libro está muy reflejado en lo que es la vida del comunismo, sus vivencias del otro lado de Alemania, como los acontecimientos, ejemplo, Francia estaba dividido en dos grandes bloques, que una parte era dominado por el imperio capitalista y otro estaba marcado por lo que era la Unión Soviética, que era el comunismo. Eso fue un hecho en el cual tanto Eric lo marca de una forma que nos ayuda a nosotros a entender el porqué y cuáles fueron las razones de esto. Para mí fue un honor poder leer el libro, porque pude entender lo que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cómo marca la historia el antes y después, cómo era vista desde el comunismo, el socialismo, la caída de los grandes imperios y en sí los conflictos económicos que sufrieron en todo el siglo XX, porque no fueron uno, sino fueron varios. Y desde la caída del muro de Berlín, que fue en 1991, que inició en 1959 la construcción del muro de Berlín y fue terminado en el 1963. Aparte de eso, también en la segunda parte del libro, la revolución social en el 1945 y 1991 fue, claro está, era el paso de lo que era la burguesía a lo que hoy conocemos como una sociedad, las declaraciones de los derechos humanos, entre otras cosas muy importantes. Entonces ya la tercera parte del libro nos habla sobre el derrumbamiento. Esta parte del libro, él abarca 5 capítulos, que son las décadas de la crisis, el tercer mundo y la revolución, el final del socialismo, la muerte de la vanguardia, las artes después del 1950, brujos y aprendices de las ciencias naturales y el fin de un milenio. Es bueno que él terminó con el capítulo más importante, porque el fin de un milenio, él lo define porque es donde se terminan los grandes conflictos, es donde se crean las nuevas asociaciones. Por eso él le da ese fin al libro muy peculiar, el fin de un milenio, porque el siglo XX fue un siglo que marcó mucho la vida del mundo en cuanto a las potencias, las grandes. Nunca se hubiese visto que tantas potencias o países tan importantes participaran en eventos donde afectara tanto la vida. Aparte, en la primera parte del libro le voy a decir también que él lo comienza con la época de la guerra total. Ahí habló sobre la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Mundial. ¿Qué pasaba en el mundo? Bueno, ¿qué pasaba en el mundo? Él dice que en el mundo pasaba que las personas, las grandes potencias, solamente le interesaban poner en el mercado sus artículos. No le importaba lo que era la calidad. No le importaba lo que era la calidad, sino producción. Y ahí viene entonces lo que es
querer apropiarse, cada quien tener su derecho a tener su propiedad. Ejemplo, los mercados, asegurar su mercado. Ejemplo, pero tú eres de mi bando, tú me tienes que apoyar. Tú tienes que, ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos ayudó mucho lo que era Alemania, lo que era a esos países. Pero ¿qué pasa? Estados Unidos también tuvo que ayudar económicamente y poner miles de inversiones en Europa para reactivar su economía. Eso lo dice Hobsbawm en la segunda parte, donde dice la era del oro, que hace referencia sobre la Guerra Fría, los años dorados, la revolución social, la revolución cultural, el tercer mundo y el socialismo. En la tercera parte habla sobre la década de la crisis, el tercer mundo y la revolución, el final del socialismo, la muerte y la vanguardia, las artes después del 1950, el brujo y los aprendices de las ciencias naturales y el fin del un milenio.